Monografía de la Guerra de Independencia de México. El equipo está conformado por Arellano Martínez Luisa Fernanda, un servidor Barrera Uriega Miguel Ángel, Camargo Benítez Dalia Guendolí, Luna Piñón Sharon Itali, Ney Rodríguez Denise Alicia. Los temas que estaremos abordando es la Revolución de la Independencia de México, antecedentes, etapas representativas, consumación y sus consecuencias. La Revolución de la Independencia de México. Esta inicia la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Empezó como un pequeño grupo de indios y criollos con cero experiencia en guerra y con únicamente herramientas de labranza. Hasta después de 4 meses ya eran 100,000 insurgentes. El levantamiento popular fue encabezado por Miguel Hidalgo y Costilla. Este consistió en una revuelta organizada en contra de la corona española, motivada por un sentimiento de rabia desatado ante las injusticias que vivían especialmente los indígenas y campesinos. Su estandarte era una imagen de la Virgen de Guadalupe. La primera etapa tuvo fin cuando Hidalgo es prisionero. Esto sucede en marzo de 1811, siendo excomulgado y fusilado en julio del mismo año. Fue decapitado y exhibido. Posteriormente, Morelos suple el puesto. Tenía un estilo de organización bastante destacado, por lo que en poco tiempo ganó distintas zonas. A la posteridad, Morelos es aprendido. En la batalla en Temazlaca cae prisionero y después ejecutado el 22 de diciembre de 1815 en San Cristóbal de Catopica. Sin embargo, la lucha ahí no terminó. Terminó y decretó la independencia. Esto se larga hasta 11 años después de que dio inicio en 1810. El 27 de septiembre de 1821 fue la fecha en la que tuvo conclusión. Todo esto comandado por el ejército trigarante, insurgente y realista. Antecedentes. El alma de México. México tiene el rostro de la creación. Su territorio, situado entre dos mares, abrió el paso a más de 3,000 años de innumerosos pueblos, entre ellos indígenas, europeos, negros y sobre todo mestizos. Las etapas principales de la historia de México: mundo indígena anterior a la conquista española, virreinato colonial, etapa de la independencia, revolución mexicana y la era moderna. El siglo XVIII. Este periodo comprendió de 1750 a 1821. Esta fue una época que contempló la agonía entre la Nueva España y el México independiente. Es un periodo lleno de paradojas y contradicciones. Por un lado se vive el fin de una era y por el otro se produce un auge cultural sin precedente. Alterado por la Ilustración, que es un movimiento intelectual que sacude todo el mundo, y el culto de la época. En 1700 muere sin independencia el último absurdo español, que es Carlos II, el hechizado, uniendo a Europa en la guerra de la Sucesión Española, y como resultado los Borbones atienden al trono de España e inauguran una novedosa política para sus colonias americanas. Después sigue el Barroco, que es del año 1600 a 1750, por naturaleza debido a la pluralidad de etnias, lenguas, tradiciones y costumbres de una población cercana a los 6 millones de habitantes. Los novohispanos amaban la música, el baile, los paseos, el movimiento ondulado de las fachadas barrocas, el juego de sombras y luces de los retablos dorados,
adornados con pinturas y esculturas estofadas en oro, en ocres azules y verdes. La Ciudad de México cuya con 160,000 habitantes, más de lo que tenía Madrid. Etapas representativas. Se divide en 4 etapas. La primera es la iniciación. Se desarrolló entre los años 1810 y 1811. Consistió en una revuelta desorganizada en contra de la corona española liderada por Miguel Hidalgo y motivada por un sentimiento de rabia, desatado ante las injusticias que vivían especialmente indígenas y campesinos. Las ideas ilustradas que trajo consigo hechos como la Revolución Francesa, la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de América y la invasión de Francia a España, con una consecuente extensión de una ideología liberal, fueron causas externas que encendieron los ánimos independentistas en México. Se cree que casi 50,000 hombres hacían parte de este primer intento revolucionario, liderado entre otros por el sacerdote católico Miguel Hidalgo. Fue un periodo caracterizado por la expresión de diversas propuestas que no tenían organización ni rumbo. Los primeros brotes revolucionarios se dieron en zonas rurales y de gran potencial económico. La etapa de iniciación de la independencia de México duró tan solo 7 meses y terminó con el fusilamiento de los principales líderes. La segunda etapa fue la organización. Tiene lugar entre julio de 1811 y diciembre de 1815. Inicia con la captura de los primeros caudillos y se caracteriza por ser un intento de independencia organizado con estructura militar y política. Los nuevos caudillos de la revolución habían creado la Suprema Junta Nacional Americana dirigido por Ignacio López y el Congreso de Anáhuac. Se trata de una etapa de organización constitucional, pero también operativa, ya que se estableció un sistema de cobro de impuestos y administración de los bienes nacionales. Se creó una administración de servicios espirituales y se defendieron instituciones otorgando autonomía a los pueblos. En 1814, José María Morelos expuso ante el Congreso de Chilpancingo el documento Sentimientos de la Nación, donde declaraba la libertad de América de España o de cualquier otra monarquía. El documento exponía también la prohibición de la esclavitud, así como la distinción de castas, promoviendo la libertad y la igualdad. La tercera etapa es la resistencia. Esta etapa cuenta entre criollos a Guadalupe Victoria, Pedro Ascencio y Vicente Guerrero. Se desarrolló entre diciembre del año 1815 y febrero de 1821. La organización del movimiento rebelde desató una dura contraofensiva por parte del ejército realista en cabeza de Félix María Calleja, quien a través de la fuerza y también de la persuasión redujo considerablemente la fuerza y el ánimo de los rebeldes criollos. En una estrategia de ataque más que de ataque, los rebeldes se mantuvieron de pie de lucha en zonas que resultaban muy agrestes para los soldados españoles. Y por último tenemos la consumación. Esta etapa transcurre en febrero del año 1821 con la firma del Plan de Iguala y el 28 de septiembre de 1821 con la lectura del Acta de Independencia. La fortaleza demostrada por los criollos que resistieron la dura contraofensiva realista unida a la Constitución de Cádiz de corte liberal que debió aceptar Fernando VII obligaron a las autoridades realistas a pactar la independencia de México. Como parte del Tratado de Córdoba fue firmado el Plan de Ayala, que definía 3 garantías: religión, independencia y unión. La nueva normatividad mantuvo el fuero para militares y eclesiásticos, y a cambio entregó el poder de desarrollar su propio régimen constitucional a los mexicanos. Llegado a un acuerdo, se dio lectura en el año 1821 al Acta de Independencia. Los años siguientes fueron de crisis política y militar en los que los mexicanos intentaron probar varios sistemas políticos mientras enfrentaban una dura crisis económica. La consumación y sus consecuencias. El fin de la colonia, el inicio del Imperio Mexicano. Luego de 11 años de la Guerra de Independencia se logró la autonomía total de Nueva España.
que no se reconocería públicamente sino hasta el año 1836. Abolición de la esclavitud, los impuestos y el papel sellado. La revolución independentista vio ocasión en 1810 de anunciar, mediante el decreto contra la esclavitud, las gabelas y el papel sellado del jefe del ejército insurgente, Miguel Hidalgo y Costilla, el propósito de poner fin al régimen social esclavista, así como a los impuestos designados a mestizos e indígenas, a la prohibición del trabajo de la pólvora y al uso del papel sellado en los negocios. Fin de la sociedad de las castas. El régimen feudal de la colonia, que distinguía entre las personas por su color de piel y su origen étnico, permitió el inicio de las luchas reivindicativas por una sociedad de igualdad ante la ley y de oportunidades más justas para las minorías oprimidas. Guerra entre México y Estados Unidos. La debilidad de los nuevos regímenes de gobierno independiente mexicano no supieron hacer frente a las ansias expansionistas estadounidenses, cuyos reclamos por una indemnización por los destrozos acaecidos a Texas. Frustración de las esperanzas de repartición de la riqueza. Como en muchas de las nacientes repúblicas americanistas, la promesa del reparto económico justo y de la igualdad de oportunidades sociales se vio frustrada por el enriquecimiento de las élites locales. 27 de septiembre de 1821, la consumación de la independencia de México. Este hecho marcó simbólicamente la consumación de nuestra independencia. Para conmemorar esta singular fecha, se ofrece Canción Marcial, la última parte de la pieza histórica sobre la independencia de la nación mexicana, que narra los últimos días de esta gesta libertaria y que fue compuesta por José Antonio Gómez y Holguín en el año de 1823.